Bueno, quiero compartir con ustedes una historia que encontramos en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes. La historia comienza desde el capítulo 6, verso 24 en adelante, pero pues no la vamos a leer por tiempo, solamente les voy a contar un poquito, recordarles a ustedes que son tan juiciosos con la lectura de la Escritura. En ese momento, el Ben-Hadad, que era el rey de Aram, viene a invadir a Samaria y la invasión de Samaria era ejércitos que rodeaban a una ciudad, cortaban los suministros de agua, de alimentos, nadie podía entrar, nadie podía salir. Y este hecho y este acontecimiento en la ciudad de Samaria ocasiona tanto dolor, tanta necesidad, tanta preocupación en medio de Samaria, que la reacción de la gente es absurda, ¿no? Practican hasta el canibalismo. Dos mujeres se ponen de acuerdo para comerse a su hijo y todo lo que se está viviendo es terrible, ¿no? La cabeza de un asno costaba como 80 piezas de plata, que era una cifra exorbitante. Era un animal inmundo, no se lo podían comer. El estiércol de paloma que usaban para cuando no había suficiente aceite, lo usaban para como combustión, y también valía muchísimo. O sea, la necesidad era muy, muy grande. Y esta necesidad hace que el pueblo empieza a endurecerse contra Dios. El mismo rey, cuando ve esta circunstancia y estas mujeres se acercan a decirle: Señor, por favor, ayúdanos, y él dice: si Dios no los ha ayudado, pues ¿qué me vienen a pedir a mí? Y esta circunstancia, esta historia, déjenme que hagamos un paralelo con lo que pasó en Israel en esa época, con Samaria, la capital, y con lo que vivimos nosotros. Porque creo que podemos hacer un paralelo muy real de esas circunstancias con las que estamos atravesando hoy en medio del mundo en el que vivimos. Dice, hoy es un día de buenas nuevas. Segunda de Reyes 7:9. Ese es el pasaje que vamos a utilizar como base. Y dice: finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien, hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Me gusta esa palabra de estos dos hombres, bueno, estos dos no, eran varios leprosos que estaban allí a la puerta de la ciudad. Estaban en una situación muy difícil y ellos llegan a un punto donde dicen: bueno, nosotros como leprosos no podemos entrar a la ciudad, no nos dejan porque contaminamos a los que están sanos. No hay comida en la ciudad, mucho menos nos van a dar comida a nosotros. Pues hagamos algo, así ya estamos listos para morir. Si vamos al ejército enemigo, de pronto encontremos misericordia y nos perdonen la vida. ¿Por qué no vamos allá y arriesgamos lo que estamos haciendo? Y algo que noto en esta historia es como cada una de las personas que están viviendo este momento tan difícil, tan crítico, hay algo en su corazón, y es una dureza del corazón contra Dios. El rey de Israel, de Samaria, está diciendo: ¿qué puedo hacer yo? Si Dios no ha hecho algo, yo mucho menos yo. Su reacción es: voy a cortarle la cabeza a ese profeta, porque ese fue el que dijo que iba a venir esto. No podía reconocer la advertencia que Dios estaba haciendo por su maldad, que se apartara del pecado y que se volviera a Dios, y Dios podía hacer la respuesta. Lo había hecho 1, 2, 3, muchas veces los había librado de sus enemigos porque reconocían su pecado, se arrepentían y Dios venía a ayudarlos. El príncipe, dice, un hombre muy prominente, quizás uno de los consejeros del rey, va a buscar al profeta para matarlo. Y cuando el profeta lo escucha, dice: yo sé que tú has venido a esto, pero mira, dile al rey que Dios ha dicho esto: mañana a esta misma hora abundará lo que ustedes no tienen, habrá en abundancia.
Y mira lo que produce también en este hombre las circunstancias difíciles y adversas. Él dice: ni así se abrieran las puertas, las ventanas del cielo, pudiera pasar eso. El rey con un corazón endurecido, sus gobernantes, sus consejeros, ministros, digámoslo como en nuestro contexto, peor, se burló de la palabra. El pueblo, la gente que estaba allí haciendo cosas locas y renegando todo contra Dios. ¿No será que eso pasa hoy en nuestros días? ¿Ustedes no creen que la gente está con un corazón endurecido en contra de Dios? ¿Que culpan a Dios de las circunstancias? Si de verdad hay un Dios, ¿por qué muere un niño? ¿Por qué es violada una niña? ¿Por qué hay guerra en tanto país? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Dónde está tu Dios? ¿No es el común de nuestros días? ¿Cierto? ¿Ustedes no creen que estamos viviendo situaciones muy difíciles? Que el enemigo quiere sitiarnos para hacer endurecer nuestro corazón contra Dios y quejarnos. Las circunstancias difíciles tienen esa tendencia a endurecer el corazón, y eso pasó en Samaria. Todos los que estaban allí tenían un corazón endurecido en contra de Dios y lo culpaban a él de algo que Dios no tenía culpa. Era el resultado de su propio pecado. Pero tenemos que entender algo: eso es una reacción natural del hombre, no es para juzgar. ¿O cuántos de ustedes, o como yo, antes de conocer al Señor, no hablábamos mal de Dios? No nos burlábamos de los cristianos y no aceptábamos que un amigo o que alguien viniera a contarnos acerca de lo que Dios había hecho en sus vidas. Era nuestra condición normal. Y a veces creo que nosotros como cristianos no entendemos eso y se nos olvida la posición de donde Dios nos sacó. Como la canción de hace años cuando me convertí, se cantaba la de: yo era una llaga podrida en este mundo. Y yo escuché esa canción y decía: ¡guau! ¿Qué? Creo que muchas veces se nos olvida del lugar donde Dios nos ha sacado y nos volvemos tan santos y tan buenos que hablamos despectivamente de aquellos que están viviendo una condición en la que tú y yo estuvimos en un tiempo. Ese borracho, esa mujer que es una infiel. No podemos permitir que eso suceda, porque nosotros fuimos parte del mundo que Satanás ha hecho tanto daño en el corazón. Yo creo que cada persona que Satanás lastima de una u otra forma, lo que busca es que su corazón se endurezca y se vuelva en contra de Dios. Ese es el resultado. Y nosotros, en el momento en que creemos en Jesús, que esa condición cambia, nunca debemos olvidar de dónde nos sacó Dios. Nunca lo olvides, porque eso te ayuda a ti a tener misericordia y amor. Y si Dios lo pudo hacer contigo, Él lo puede hacer de nuevo con otra persona, ¿no creen? Pero que no se nos olvide, no podemos endurecer tampoco nosotros y quedarnos tan santos y tan buenos que ya no nos acercamos a aquellos pecadores que no son dignos de misericordia. No puede pasarnos eso, iglesia. Mira que estos leprosos dijeron: no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. ¿Por qué dijeron ellos eso? ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Porque cuando ellos, en medio de su desespero, van a buscar en el ejército enemigo a ver si encuentran algo que comer y no mueren de hambre, lo que encuentran allí es que Dios ha hecho un milagro glorioso. Dios ha intervenido y Dios ha hecho que el ejército sirio salga huyendo, porque escucharon ruidos y estruendos como de un ejército más grande. Eran tantas las cosas que ellos traían, estos ejércitos, cuando iban a sitiar a otra ciudad, que era abundante comida. Traían hasta los tesoros con los que habían conquistado o habían ganado en otras batallas, porque eso los llenaba de orgullo y de fuerza, y decir: si pudimos vencer a esos reyes, podemos vencer a estos. Cuando llegan estos 4 leprosos allí, esos leprosos, y encuentran esto y entran en una de las tiendas, y yo me imagino estos, no había nadie, la mesa llena de comida, vino, aceite,
capa, se ponía uno una túnica, decía: ¿cómo me veo? No, se te ve linda esa corona, ese cetro, escudos. Estaban felices porque ahora habían encontrado un tesoro tan grande que no sabían qué hacer con él. Pero llegan a una conclusión en un momento y dicen: no estamos haciendo bien. Antes que la maldad nos alcance, tenemos que hablar y dar las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Cuáles eran las buenas noticias? Que su ciudad estaba muriendo de hambre, que su ciudad no tenía cómo vivir ni cómo pasar un día más. Y aquí había abundancia de alimento, ropa, tesoros y todo. No estamos haciendo bien. Y creo que nosotros somos como esos leprosos, ¿cierto? Que en medio de esa necesidad, de esa angustia y de esa desesperanza que nos lleva en un momento de nuestras vidas el pecado, que el enemigo nos empieza a hablar y a decir en nuestro corazón: no sirves para nada, tú nunca vas a ser una mujer que alguien te ama, tú nunca vas a poder salir de este vicio, tú nunca vas a poder ser sano, tu matrimonio no se va a restaurar, tu vida es un fracaso, nunca vas a salir de esta depresión. Todo eso es como ese símbolo de la lepra que trae muerte, pecado. Pero un día Jesús vino a nuestras vidas y dijo: sí, hay esperanza. Yo tengo un tesoro, tengo alimento, tengo vida, tengo sanidad, restauro tu matrimonio. No vamos por eso, pero eso es lo que Dios nos ha dado. Pero yo no sé si tenemos esa misma condición de los leprosos y decir: estamos tan felices aquí, ¿cierto? Es tan rico el culto, es tan chévere la alabanza, es tan bueno estar juntos cuando vamos a comer o salimos del grupo y vamos a compartir. Es tan rico, ¿cierto?, estar acá. Pero yo no sé si hemos llegado a la conclusión de decir: no está bien lo que estamos haciendo. No está bien no ir y compartir las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación, ¿cuáles son? El mensaje de Jesús, el mensaje de la cruz, que Jesús murió por los pecados de todos y que hay esperanza para aquellos que están viviendo dolor, enfermedad, humillación o muerte, angustia. Hay esperanza para ellos, como la hubo para ti y para mí. Hoy queremos despertar en la iglesia esa necesidad de entender que no estamos haciendo bien cuando estamos tan cómodos y no vamos a contar las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesucristo descendió del cielo, se hizo como nosotros, tomó nuestros pecados, los clavó en la cruz, resucitó, venció a la muerte y al pecado para darnos vida y vida en abundancia. Eso es el tesoro más grande que podemos tener: Jesús, el evangelio, el mensaje de la cruz. No estamos haciendo bien. No permitamos que la noche llegue y, como decía Pipe, quedemos paralizados. Cuando Pipe daba la ilustración y decía: ese que se queda ahí quieto, y con el pastor decíamos: a ese lo congelan rapidito. Y eso pasa, iglesia. Si nosotros no ponemos en práctica, si nosotros no compartimos del evangelio, vamos a estar aquí sentaditos, congeladitos, sin darnos cuenta que estamos ahí. Creo que algo que tenemos que hacer es siempre estar así, con esta actitud de estos leprosos. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y tenemos que ir a compartirlas. Tenemos que ir a enseñar, a predicar. Como el padre Luchito nos enseñaba, tu propio testimonio es algo que demuestra el poder del evangelio. Tu propia vida. Tú eres un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. Algo que nos pasó cuando estábamos en España. Me acuerdo que hicimos una vez esta campaña Mi Esperanza, ¿era que se llamaba? Sí, que era invitar a gente a la casa, y salía Kaká, varias artistas, futbolistas, contaban su testimonio, y esos videos los poníamos cuando la gente estaba en nuestra casa. Y bueno, organizamos la iglesia, estuvimos orando por todos los vecinos, amigos,
Y nosotros queríamos invitar a 2 vecinos que eran muy claves en el conjunto, en la urba, que era Pepi y su esposo Francisco, porque ellos 2 eran como, ¿cómo les digo? Como, no los voy a decir los cotilla del conjunto para no, pero ellos manejaban casi a como si fueran los presidentes de la urbanización. Y cuando nosotros vamos a hablar con Pepi, con Francisco, le decimos es que queremos invitarles a casa a una cena. Y esta Pepi era una mujer tremenda y dice: mira, Jorge y Clara, yo sé que ustedes son de una secta. Yo ya los he investigado. Y sé que vosotros sois de una secta de esos, de los evangelistas. Y no sé, nos causa temor esas personas que vienen a España a traer sus sectas, sus ideas religiosas. Pero saben, Jorge y Clara, nosotros hemos visto a sus hijos. Sus hijos no son de palabrotas. Sus hijos los respetan a usted. Es más, yo estoy feliz que tu hijo sea amigo de mi hijo. Yo te veo a ti cuando bajas a jugar con tu hijo y estás pendiente de todos los chicos ahí en la urba y juegas fútbol con ellos, y estás pendiente en verano porque los papás ninguno bajaba con los chicos. Yo era el que jugaba allá con los niños en la piscina, estaba pendiente que ninguno se fuera a ahogar. Y ella me dijo todo eso. ¿Sabe qué estaba haciendo? Nos estaba viendo cómo actuábamos, cómo vivíamos. Y ella nos dice: voy a ir a tu casa porque he visto ustedes cómo viven y me gusta lo que hacen. Y yo decía: wow, tremendo que con la vida nuestra podamos predicar las buenas nuevas, ser ejemplo con lo que hacemos. No somos una familia perfecta, peleamos, discutimos, pero sabemos mostrar esas equivocaciones, arrepintiéndonos, pidiendo perdón, reconociendo que nos equivocamos y tratando de corregirlo. Pero entendamos, iglesia, que no podemos estar quietos. No nos podemos quedar aquí diciendo: wow, qué rico que la estamos pasando, porque hoy es día de salvación, hoy es día de buenas nuevas. Y entonces dejaron ahí algunas capas, las coronas, salieron corriendo a la ciudad. Y cuando llegaron a la ciudad gritando: tienen que salir de acá porque el ejército ha huido, hay alimento, hay vestido. Y ellos no lo podían creer. La gente, cuando escuche el testimonio de lo que Dios ha hecho, no va a ser fácil creerlo. No es fácil para una persona que no conoce a Jesús entender el evangelio. No es fácil, porque su corazón, ¿qué ha pasado? Se ha endurecido, ¿cierto? Porque su corazón, como el rey, como este príncipe y como todo el pueblo de Samaria, estaba en contra de Dios. Pero cuando vieron con sus propios ojos que era verdad, que había abundancia, que había alimento, que había provisión suficiente, creyeron, probaron, bebieron. Y esto se cumplió la palabra del hombre de Dios, de Eliseo, que había dicho que al siguiente día habría abundancia. Cuando ustedes prediquen el evangelio, cada vez que predicamos el evangelio, la palabra va llegando al corazón de las personas. Cada palabra que tú compartas con alguien va a ser como una gotica de agua que va llenando el vaso. Y va a llegar un momento que ese vaso va a rebosar. Y esa persona va a poder empezar a disfrutar y a entender lo glorioso que es este evangelio que nosotros hemos abrazado. La riqueza que hay en él, el tesoro invaluable que se llama Jesús, que nos da vida y vida en abundancia. Así que no podemos cansarnos de predicar, de compartir y de ir a llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque hoy es día de salvación. Hoy es día de buenas nuevas. Y tú, iglesia, y yo no podemos callar. No podemos quedarnos aquí cómodos. Tenemos que pararnos e ir a predicar el evangelio. Hacerlo sabiamente, como nos comentaba el pastor Luchito. Saber y tener el entendimiento y la dirección del Espíritu para poder ir
no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu. Porque cuando el pastor Luchito enseñaba ayer en Romanos 1, 16 y 17, cuando Pablo dice aquí el evangelio es poder de Dios para salvación, Pablo sabía que era así. Pablo había sido perseguido, tuvieron que haberlo sacado escondido, fue juzgado, fue preso en Filipos, fue sacado casi a piedra en Berea, naufragó, pero él nunca dudó que el evangelio tenía el poder para librarlo de todas esas cosas y para llevarlo a Roma, a llevar la palabra y el evangelio. Nunca lo dudó, porque él estaba convencido de que el evangelio era poder de Dios para salvación. Si tú y yo no estamos convencidos que tenemos un tesoro poderoso en nosotros que se llama la obra de Cristo, el evangelio de Jesús, entonces no sabemos el poder que tenemos. Tú y yo tenemos un poder tremendo en nuestras manos. Y termino con esto. Hace años había una película que se llamaba Gladiador, no sé si la vieron ustedes. Y el gladiador, cuando empieza la primera de las primeras escenas, está al frente de todo el ejército romano y pasa delante del ejército con su caballo animándolos y les dice: hoy ustedes tienen la potestad de cambiar la eternidad de Roma, porque si ganamos pues vamos a seguir siendo un imperio, ¿no? Pero yo decía: no, este no tiene tanto poder como el que tenemos nosotros. Tú y yo sí tenemos el poder de cambiar la eternidad de una persona cuando le predicamos a Cristo. Porque cuando tú predicas a Cristo, esa persona va a cambiar de una eternidad apartada de Dios a una eternidad con Cristo. Tú tienes el poder de cambiar la eternidad de una persona a través del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Bendiciones, amados.